yo siempre pensé y pienso que Asturias me ha dado mucho más de lo que yo le puedo dar, y a mí aquello me parecía dedicar un tiempo y una experiencia que yo creo que tenía a Asturias, regalarle de alguna forma o devolverle algo de lo que Asturias me había dado. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a este 10º episodio del podcast de Asturias Power. Sí, 10º episodio. Empezamos con Sergio Maldonado de Privacy Cloud desde Madrid, Mónica Guardado de AFI Escuela desde su confinamiento en Piedras Blancas, Francisco Martín de Bigemel, nuestro primer allegado desde Corvallis, Oregón en Estados Unidos, Andrea Castelao de Deloitte desde Nueva York, y seguimos con nuestra escritora favorita, Ana Elena Rivera, desde Madrid. Después vino Patricia Cabal de Mr. Wonderful, desde Barcelona, Guillermo González de Iberia desde Madrid y Miriam Llano de Consentino desde Dubái, y Guzmán Huerta de LinkedIn Learning desde Graz, Austria. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. El empresario muchas veces es injustamente machacado, maltratado. Es el malo de la película cuando deberíamos aplaudir los riesgos que se asumen cuando se da este paso. Yo mismo creé una empresa hace 15 años, generé puestos de trabajo, me endeudé, tardé en tomar decisiones importantes y tuve que despedir a los trabajadores con los que intentaba construir un futuro, y eso duele, y mucho. Y después está el problema de hacer frente a las deudas que has generado. Indemnizaciones, agencia tributaria, seguridad social, proveedores. Y hay que hacerlo. Una solución muy cómoda y muy recurrida en España es bajar la persiana, declararte insolvente y que le pregunten a Rita. La otra, la que yo adopté, fue la de refinanciar toda la deuda, empezar de cero y poder vivir con la cabeza alta y durmiendo tranquilo por las noches. Aquí hay que ser justos y reconocer la ayuda que me prestó Orlando López, CEO de Talento Corporativo, cuando me dio la oportunidad de incorporarme a su organización. Siempre le estaré agradecido. La otra gran ayuda es la que tienes en casa, la de los tuyos. En ese caso, la de mi mujer, Susana. Grandísima mujer y grandísima profesional. Hoy nos acompaña en el podcast de Asturias Power Pedro Luis Fernández, empresario, presidente y consejero delegado de GAN Soluciones. Nadie mejor para trasladarlos una visión realista de la situación que estamos viviendo. Fundó su primera empresa cuando estaba todavía estudiando Derecho. Fue director del Real Oviedo, vendió su empresa a una multinacional americana y finalmente dio forma a GAN, a la que sacó a bolsa en el año 2006. En el camino ha sido presidente de los empresarios asturianos y ahora da forma a la nueva GAM. El cambio ya es evidente. Me hace especial ilusión entrevistar a Pedro, a quien conocí con 21 años y cuando él tenía 29 o 30. Siempre cuidó de los más jóvenes con cariño y así le he recordado siempre. Empezamos. Bueno, Pedro, ¿qué tal estás? Pues muy bien, todo bien. Encantado de estar contigo, de saludarte y animado en esta nueva etapa. Bueno, eso está bien. Además, yo estoy muy contento porque es la primera vez que hacemos un podcast en directo. Estamos en el área de innovación que GAN inauguró hace unos meses ya, ¿no? Un par de meses, 3 meses, que yo estuve también aquí disfrutando de ese día. Y también más especial este podcast porque, bueno, para poner a la gente en situación, Pedro y yo nos conocemos desde hace unos cuantos años, allá cuando él pues era director general del Real Oviedo, que yo creo que era por el 93, 92, 93 por ahí. Yo pegaba patadas al balón primero en los juveniles y después yo creo que cuando lo conocí a él ya en el filial, ¿no? En el Vetusta. Y Pedro, bueno, pues cuéntanos, a ver, que yo siempre hago una primera pregunta a la gente que entrevistamos y que pasa por este podcast, que nos traslade su visión de Asturias, ¿no? Que nos diga, pues en qué podemos
trabajar, construir, posicionarnos, mejorar. Además en esta circunstancia que nos ha tocado vivir un poco extraña para todos, pero aún así yo creo que también es un momento de oportunidades. Sí, yo voy a empezar casi por esto último, ¿no? Yo creo que efectivamente es un momento de oportunidades. Yo creo que de repente medio mundo o un poco más de medio mundo, posiblemente poblacionalmente más de medio mundo, paró. Y tuvimos que reflexionar y nos tomamos durante unos meses quizás la vida más tranquila, un poco angustiados, pero paramos y posiblemente todos, y que todo el mundo a la vez haya parado, haya reflexionado, haya reconsiderado sus estrategias personales, familiares o empresariales. Creo que es un ejercicio muy bueno y creo que de ahí va a salir posiblemente algo mejor, un poco mejor de lo que estaba, aunque ahora todos tengamos miedo a una crisis que espero y deseo que sea muy cortita y que rebotemos rápido para arriba. ¿Y cómo veo Asturias? Yo Asturias creo que, pues como todas las regiones de nuestro tamaño, perimetrales como es Asturias y postindustriales, pues tiene sus retos obvios y claros y tiene también sus oportunidades, ¿no? Yo creo que tiene que, lo primero, tenemos que sacudirnos a mi modo de ver ese pesimismo o esa tristeza que nos invade o ese ambiente quejoso, por así decirlo, ¿no? Y tenemos que hablar más de las oportunidades. Yo creo que nunca en la historia de la humanidad fue menos importante donde uno nace. Yo creo que hoy, desde cualquier parte del mundo, tú puedes hacer negocios, tú puedes impactar en tu entorno, tienes muchas oportunidades desde cualquier parte del mundo, ¿no? Hoy todos estamos estamos hiperconectados y las posibilidades son muy altas, con lo cual nuestra posición perimetral de un país perimetral pues no es tan importante, al contrario, ¿no? Yo creo que tenemos muchas oportunidades porque vivimos en un entorno muy agradable, paisajística y paisanísticamente, o sea, de paisanos y de paisajes, tranquilo. Y yo creo que esos son valores que en el futuro se van a tener en cuenta y la gente va a querer posiblemente trabajar y vivir en esos entornos agradables y no en entornos más estresantes. Y creo que incluso esta pandemia del COVID pues puede acelerar ese proceso, ¿no? Y pues puede decir, oye, pues que a lo mejor no era muy sensato el que todos estuviésemos empecinados en ir a vivir a las grandes urbes, ¿no? En una vida absolutamente estresada y pasando pues el 50% del día en traslados y cosas de estas, ¿no? Pues bueno, yo creo que Asturias tiene oportunidades y además hay talento, siempre lo hubo, hay un nivel cultural muy alto, precisamente por ser esa sociedad postindustrial con muchísimo universitario. Y creo que solo nos falta eso, sacudirnos un poquito el pesimismo porque lo demás todo tiene solución. Sí, el otro día lo decía también Martin Basaski, que es el fundador en su día de Yastel y bueno, empresario también de éxito. Decía que él creo que está ahora viviendo en Menorca después de pasar una temporada viviendo en San Francisco, donde ha emprendido también a desarrollar proyectos de temas de fecundación in vitro o algún tipo de investigación. Decía que los países del sur de Europa que tenían una gran oportunidad si sus, digamos, dirigentes y su sociedad se daba cuenta de las oportunidades que habían en esto que estamos diciendo, ¿no? Es decir, que Asturias tiene un entorno envidiable, tiene lo que tú dices, una calidad de vida envidiable, unos costes muy asumibles para cualquier persona y que podemos ser atraedores, ¿no? de personas que quieran desarrollar aquí su actividad profesional, no solamente para empresas de aquí, lógicamente, sino desde aquí hacia el mundo, ¿no? Es decir, hay muchas empresas en eso. Eso lo hemos visto en esta pandemia, ¿no? O sea, yo creo que sí es verdad que nos han funcionado, o sea, el teletrabajo, pero sobre todo todas las vídeos, las conferencias, los Zoom y Teams, todo eso ha funcionado muy bien. Menos ¿no? a ti y a mí el otro día que no. Bueno, el otro día no, pero normalmente funciona, ¿no? Hay que tener siempre alguna excepción, ¿eh? Pero bueno, Pedro, y en tu trayectoria personal y profesional, ¿qué fue de aquel Pedro Luis que estudió y se crió en Oviedo, que estudió Derecho y que después pues se inició su camino profesional en
en las empresas que ahora nos vas a contar y que acabó, pues, donde estamos ahora, en una empresa cotizada, GAM, que ha vivido también, pues, una historia particular, ¿no? Cuéntanos un poco de esos inicios juveniles y de inquietudes, ¿no? Porque yo creo que al final el empresario también es... se va construyendo o nace, no sé cómo va eso. Yo creo que se construye, ¿no? Yo creo que nunca había nadie decirle a otro, "Oye, he tenido un empresario, ¿no? He tenido una niña, un niño, pero nunca he tenido, oye, por tanto tuvo un empresario y pesó 3,50, ¿no? Nunca vi eso, con lo cual yo creo que los empresarios se construyen, ¿no? Y es una opción de vida y es una opción que a mí yo repetiría con todos los sufrimientos y con todas las alegrías que me dio ser empresario, pero repetiría. Creo que si nazco 5 veces, las 5 veces volvería a ser empresario. Y no solamente repetiría, sino que invitaría a todo el mundo a que sea empresario. Tengo 3 hijas, creo que, no sé, me parece que ninguna va a optar por esa opción, pero me hubiese encantado que lo hubiesen sido, ¿no? Pues sí, yo empecé muy joven, la verdad que yo ya con 19 años en carrera empecé a hacer mis pinitos por lo que hacíamos en aquella época, ¿no? Comprar y vender cosas, trabajar vendiendo ropa, trabajar vendiendo libros en Copa Vestir, en una librería. Y con aquel dinerillo pues fui creando mis negocietes, ¿no? Mi padre tenía también sus inquietudes. Él trabajaba en Astruvega, en la botelladora de Coca-Cola, y cuando salía de allí pues tenía un pequeño negocio de compra-venta de maquinaria. Y yo ahí me metí y ya en tercero o cuarto de carrera ya constituí una sociedad. Ya dije que iba a acabar la carrera, obviamente, porque no me había ido mal y me gustó la carrera, ¿eh? ¿No? Y me divertí hacerla y me encantó el ambiente de la carrera, pero yo ya decidí que no iba a ejercer ni de abogado ni a trabajar para nadie. Así fue. Y empecé con un negocio de compraventa de máquinas, luego de alquiler. Luego tuve la gran suerte de que un grupo de personas asturianas muy queridas para mí, que acababan de comprar el Real Oviedo porque se acababa de transformar en sociedad anónima deportiva, pues creyeron que les podía ayudar dirigiendo el club. Ellos conocían mi afición por el deporte, mi afición por el fútbol, y conocían o suponían ciertas habilidades de gestión. Esas creo que las suponían. Y me invitaron a dirigir el Oviedo, que fue una gozada, porque claro, con 27 años, 28 años, pues diriges un club de primera división. Es que eras muy muy joven. Incluso jugamos UEFA, que además, como era el único abogado que había en los clubes de España, pues me metí en todas las comisiones, o me metieron en todas las comisiones que había en la Liga de Fútbol Profesional, que fue cuando se empezaron a vender los derechos privados, los derechos de televisión, a las televisiones privadas. Que aprendí mucho y también disfruté mucho. Aparte, bueno, tuve la suerte tremenda, porque fue suerte, de que tanto en lo deportivo como en lo económico fueron años muy buenos para el Oviedo, ¿no? Pero es verdad que mientras tanto mi negocio de maquinaria seguía creciendo, y en el 97 pues decidí dejar aquello del Oviedo. Hice una transacción de un año, quedé un año como en el consejo para hacer la transición, y en el 97 ya lo dejé definitivamente y me fui a mi negocio. Creció mucho esos años, hasta el 2000, otros 3 años de fuertísimo crecimiento, y en el 2000 pues estaba buscando un capital riesgo para hacer lo que hoy es GAN, ¿no? Para hacer lo que yo estaba haciendo en la zona noreste de España, hacerlo en todo el territorio, ¿no? Y apalancarme necesitaba, este negocio es muy intensivo en capital. Posiblemente ni yo conocía el mundo del capital riesgo, ni en España el capital riesgo en el año 99 era como es hoy. En ese caminar buscando un capital riesgo que no encontré, apareció Hertz, los americanos, que querían implementar en el sur de Europa un negocio de alquiler de maquinaria. Creyeron que el mío era una palanca ideal y me hicieron una oferta que no pude decir que no. ¿Verdad? No tenía ningún interés en vender mi empresa, tenía 32 años, me iba muy bien, me divertía mucho, creaba mucho valor para mí y para todo el entorno, pero yo consideraba que aquella oferta estaba por encima de lo que yo podría por lo menos monetizar en mi compañía en muchísimos años. Y bueno, por un sentido puramente económico, no otro, decidí venderla. La vendí. ¿Y duró mucho tiempo esa transacción, o sea, esa negociación, o no? ¿Fue algo rápido? No, fue algo rápido, porque yo creo que, tengo un recuerdo, esto fue en el año 2000, empezamos a finales del 99 y cerramos en junio del 2000, y yo creo que fueron esos 6 meses. Un due diligence, hecho por americanos, muy americano todo, pero también aprendí mucho, porque, bueno, recuerdo perfectamente
que los americanos que vinieron a hacer el due diligence y con los que negocié no se podían creer que en España hubiese en el año 2000 una compañía que tuviese 0B, ¿no? Que todo fuese transparente y tal. Entonces miraban por todos lados y me preguntaban abiertamente y eso les encantó a ellos. Y eso eso yo creo que hizo la transacción muy fácil, porque, bueno, los americanos siempre tienen una percepción de que en Europa y posiblemente en España hacemos trampas fiscales y tal, ¿no? Y cuando vieron pues que no todos éramos igual y que había muchas compañías y en este caso esta era una de ellas pues honesta con el entorno y tal, hizo que la transacción fuese muy fácil. Bueno, entiendo que todo el mundo que nos escucha pues sabrá que es una due diligence, pero bueno, para el que no lo sepa, digamos que es un análisis fehaciente de las cuentas de la compañía. Sí, es un estudio de todo lo que es la compañía, ¿no? Tanto de las cuentas, de los procesos legales que tenga, de cómo están las relaciones laborales de la compañía, todos los trabajadores, que todo esté en regla y que lo que es la contabilidad y los libros de la compañía pues sean un reflejo fiel de lo que es el devenir de esa compañía, ¿no? Yo recuerdo en este due diligence que las bases que tenían, incluso ellos sacaban unos testigos del subsuelo por si había contaminación, porque en Estados Unidos los suelos contaminados había una responsabilidad importante, o sea, cosas que en España en aquellos años no se veían, obviamente, ¿no? Uh-huh. Y después de esto, pues me quedé trabajando con ellos 6 meses. Ellos abandonaron ese proyecto, cambiaron la dirección. Esto es muy americano, pero cambiaron la dirección y abandonaron ese proyecto. Y yo hice una especie de business angel, ¿no? Que era, pues con aquel dinero invertía en diferentes negocios, ¿no? Uh-huh. Algunos de ellos todavía colean, no todos me fueron bien, obviamente, pero bueno, con amigos o con tal, invertí en cosas muy raras, ¿no? Y como siempre aprendí, Cuando uno dice de los negocios que aprendió, bueno, pues eso quiere decir que no ganó mucho. No ganó mucho, ¿no? Pero años también interesantes. Yo no podía volver al sector porque había firmado algo que es bastante habitual y que, insisto, en una negociación con americanos por aquel entonces era imperativo legal, que era tener un pacto de no competencia. Es decir, ellos compran, ellos me decían, yo compro tu saber hacer, tú en 3 años no puedes volver al sector porque entonces yo me vas a hacer la competencia con todo lo que sabes. Por supuesto que lo cumplí y a los 3 años salimos con GEZ. Yo me dediqué el último año ya a pensar, con GAN, a pensar mucho en el proyecto, viajé mucho, que me vino muy bien porque a veces para hacer negocios solamente hay que ver lo que se está haciendo en otros países más avanzados, siempre hay algún mercado puntero y solamente hay que ir ahí, ¿no? Hay que ir ahí y eso yo invitaría a cualquiera a hacer eso, a hacer un benchmark, a ver dónde está la competencia, qué hace bien la competencia en esta zona y aprender de ellos, ¿no? Hay empresas que su foco de negocio es ese, es decir, ver modelo de negocio donde funciona y ese modelo por replicarlo en mercados que no son tan avanzados, ¿no? Eso es. Y eso fue lo que hice ese año. Y en el 2003 empezamos, del 2003 al 2008, la verdad que fue una historia de éxito para todos los inversores, para la compañía, crecimos mucho, llegamos a tener casi 3.000 empleados y llegamos a vender 370 millones de euros. Un caso de éxito importante en esos años. En todos los ratios que analizases de la compañía habíamos salido ya a bolsa, habíamos retomado mucho. Y en el 2008 pues llegó una crisis con base financiera, pero que se extiende a todo, y yo creo que nos pilla con los peores apellidos que podías tener aquí a crisis, ¿no? Éramos una compañía, primero 100% española, dependíamos al 90% del mercado español, y España, la crisis fue muy fuerte. Dependíamos al 90% del mercado de la construcción, que fue el epicentro de aquella crisis, y encima como veníamos de un crecimiento tremendo y de absorber muchísimas compañías, pues nos pilló con muchísima deuda. Y tardamos casi 7 años en darle la vuelta a eso, en digerir esa deuda, en darle la vuelta al calcetín, en crear otra compañía prácticamente nueva, porque GAN tiene muy poco que ver con aquello. No dependemos tanto del mercado español. De construcción pasamos de vender el 90% a vender el 10%, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Fue ahí cuando empezaste la fase de internacionalización? Sí, empezamos ahí la fase de internacionalización. Yo siempre digo que Asturias, que es tierra de inmigrantes, ahí también se ve el carácter emprendedor de Asturias. Nosotros más que internacionalizarnos emigramos, ¿no? Porque lo que hacíamos era, teníamos tantas máquinas que en España no había trabajo para ellos, ni se les esperaba ese trabajo, que lo que hicimos fue coger las máquinas, meterlas en barcos y llevarlas a donde había trabajo, ¿no? Que al final es lo mismo que hicieron los emigrantes. Y luego había una segunda fase que era muy, muy buena, que es que GAN durante un tiempo vivió
del dinero que mandaban los países de Latinoamérica donde habíamos abierto, ¿no? Que de nuevo es algo muy parecido a los emigrantes con las remesas, ¿no? Y esa fue nuestra internacionalización, ¿no? Y ahora estamos en una etapa muy chula. Sí, la verdad que, bueno, yo creo que conocí la antigua sede de GAM que teníais, porque estaban distribuidos en distintos espacios. Sí, señor. Y yo creo que lo que habéis hecho de unificar es un acierto, en mi opinión. Totalmente. O sea, tener todas las áreas de negocio que GAM dispone ahora mismo en un espacio súper chulo. Acabáis de abrir un espacio dinamizador perfecto además para estos tiempos en los que corren, donde la gente pueda trabajar en un espacio totalmente diáfano y que te permite no contaminarte, valga la expresión, con la presencia del otro, ¿no? Aunque bueno, esperemos que todo esto pase rápido, ¿no? Pedro, y esa experiencia de salida a bolsa, negociaciones, poner a todo el mundo de acuerdo, porque no es fácil, ¿no? No es una situación además habitual en Asturias, ni mucho menos. ¿Cómo la viviste también? Yo por puntualizar también, siempre digo que descubrí la historia de GAM gracias al libro escrito por Pepe Monteserín, que en su día me regaló Covadonga Cacoto, que se titula El peligro del éxito y sobrevivirlo, que debería ser una lectura, yo creo que muy, muy recomendable a cualquier joven, y no tan joven, pero cualquier persona joven que tuviera inquietud en el ámbito de la empresa y de contar esa historia que nos estás contando ahora, porque viene retratada con mucho más detalle y con muchos más protagonistas y personajes. Y con más gracia, porque Pepe tiene mucha gracia, además, bueno, ¿no? Sí, también. Y está bien escrito. Yo me acuerdo que le felicité después de leerlo. No lo tenía de contacto y lo busqué por Facebook y le dije, oye, me acabo de leer el libro y me ha gustado. Y me contestó y estuvimos hablando un ratito, ¿no? Un gran tipo y un gran escritor. Pero ¿cómo es ese momento de decisión de salir a bolsa y además eso, vivirlo desde una posición privilegiada como provocador, pero también teniendo la responsabilidad de... Mira, eso es de esas experiencias que creo que nunca se me olvidarán, pero te voy a dar algún dato. En España hay cotizadas en el primer mercado, en el mercado continuo, unas 140, 150 compañías. En Asturias en concreto, la última compañía que había salido a bolsa había sido casi 100 años, que era Duro Felguera. Y cada año entran en procesos de salida a bolsa en España, un año con otro, unas 20 compañías, y todas las que intentan salir a bolsa lo consigue algo menos que el 5%. Con lo cual es un proceso muy selectivo, muy, muy duro. Claro, pero todo eso hecho por unos chicos que en aquel momento debíamos tener una media de 34, 35 años, todos asturianos, y sin ninguna experiencia financiera ninguno de ellos, y nunca ninguno de ellos, por supuesto, había ni trabajado en una cotizada. Ninguno veníamos ni de una compañía mayor que la que habíamos creado. O sea, todos estábamos en nuestra experiencia de compañía más grande, ¿no? ¿Y por qué salimos a bolsa? ¿Por qué tomamos la decisión? La decisión es un poco el reflejo del libro, ¿no? Fue tal el éxito de GAM, o sea, había tanto valor para los accionistas que la única forma de poder materializarlo era en el mercado. Había tanta demanda para comprar acciones de GAM que tuvimos que hacerlo abierto, porque había tanta gente queriendo comprar aquello que lo hicimos abierto. Eso es lo primero. Pero para que te des una idea cómo es ese mundo, otro dato es que yo me fui a hacer un roadshow, que es, te subes 15 días en un avión privado, por cierto, imagínate qué vida llevaba yo aquel entonces, y recorres medio mundo. Te vas a Boston, Nueva York, Los Ángeles, Boston, Nueva York, Los Ángeles, creo que de Estados Unidos no hice más. Y luego veníamos a Londres, Frankfurt, Milán, París, Madrid. Bueno, pues en cada ciudad de esas te ves con 10 fondos inversores. Y tienes una hora, le cuentas la historia y te ponen un mandato o no en un libro para comprar acciones de GAM. Entonces, GAM, nosotros íbamos a buscar 200 millones de euros y tú por la noche vas viendo cómo va tu libro. Entonces, oye, pues mira, ¿te acuerdas de aquel que viste en Frankfurt? Y yo ya decía, pero estuve en Frankfurt. Sí, estuviste y dormiste en Frankfurt y te viste con no sé cuántos fondos en Frankfurt. Bueno, pues al segundo que viste, que era uno gordito, simpático, ese que parecía que comprar no compró. Pero aquel otro que no sé qué, que fue un poco más estúpido, acaba de poner una orden de 20 millones. Y así se iba componiendo. ¿Qué? Claro, pero era un tío
insisto, que es que de los maristas a la facultad, de la facultad andar entre máquinas, y de repente aprendiendo todo aquello, ¿no? Porque era aprender. O sea, yo hice Derecho y luego siempre hice un máster, pero bueno, un máster tampoco tenía una visión tal, y luego hice un máster de evaluación de empresas en el IES, pero ostras, fue una cosa muy atípica lo que hicimos, muy, muy atípica, muy atípica. Hoy el equipo directivo de GAN sigue siendo el mismo, pero en aquel momento era una cosa rarísima, ¿no? O sea, yo nunca me había subido en un avión privado, creo que tampoco volví a subir, creo. Pero no, imagínate. Era una cosa apasionante, ¿no? Muy estresante, pero apasionante. También tienes otra vitalidad, ¿no? Como estos sí, años, por supuesto, lógicamente tienes hoy no podría hacer un roadshow. ganas también de llevar eso a éxito, sí. Y estás viviendo pues esas experiencias que no son normales o son no tan habituales, ¿no? Con lo cual, Pedro, y tu llegada a la FADE también, porque lógicamente entre todo esto ámbito empresarial, de generación de negocio, salida a bolsa de una empresa, verla pues, que entra una crisis, que hay que superar, que hay que reactivarse, redefinirse, pero en ese proceso también de repente te lían, no sé si te lían o te lías. No, me lían. Bueno, me lían y me dejo liar, obviamente, ¿no? Efectivamente, eso. Para bueno, entrar en una candidatura, no recuerdo si peleasteis con alguien o no, sí, no recuerdo. Hubo otro candidato. Sí. Y apareces de presidente de los empresarios asturianos, ¿no? Que con lo que eso conlleva en todos los sentidos, ¿no? Porque esto es como cuando uno es presidente de un equipo de fútbol, yo creo que más o menos... Sí, es muy público, es verdad. Y tienes que lidiar encima con todo el mundo. Sí. Porque no solamente es que, bueno, cuando tú eres presidente de un club deportivo, pues lidias con los aficionados, ¿no? Pero cuando eres el presidente de los empresarios, lidias con todos los sectores habidos y por haber. Con todos. Entre empresas pequeñas y grandes, yo creo que hay como 19.000 asociados. Con los sindicatos. Empresas asociadas. Con el gobierno. Con los políticos, sí. Tela. Bueno, cuenta ahí que eso da para uno entero. Mira, yo creo que se dieron varias circunstancias, ¿no? La primera es que uno en la vida va haciendo amistades y afinidades, y hay determinadas personas a las que uno no puede decirles que no nunca, ¿no? Pues porque han tenido una trayectoria de comportamiento contigo, de amistad, de lealtad, de tal, que si en un momento dado pues, te piden algo, pues hay que escucharles siempre, ¿no? Y a mí un grupo de personas a las que realmente quiero, ¿no? O sea, respeto, admiro, pero quiero. En un momento dado me dijeron, Pedro, hay un problema. Mira, tenemos un problema en FADE, el presidente actual tiene pobre hombre, tuvo unos problemas, y la imagen de FADE, la imagen de los empresarios asturianos, en un momento muy difícil, porque además era mitad de la crisis y era cuando aquello que cada poco entraba alguien en la cárcel porque había robado de unos fondos de formación o de no sé qué, los sindicatos, las patronales, era un lío aquello. Y parecía como que estábamos un poco entredichos todos los empresarios asturianos en aquel momento, ¿no? Y a mí, yo os digo la verdad, en mi vida había entrado en FADE. Yo la primera vez que pisé FADE fue como presidente. Nunca había entrado en FADE. No sabía qué era FADE y no sabía casi para qué servía FADE. Tengo que reconocer eso. Había sido poco generoso. Pero insisto, se dio esa circunstancia. Se dio otra segunda circunstancia, que es que yo siempre pensé y pienso que Asturias me ha dado mucho más de lo que yo le puedo dar. Y a mí aquello me parecía dedicar un tiempo y una experiencia que yo creo que tenía a Asturias, regalarle de alguna forma o devolverle algo de lo que a mí Asturias me había dado. Eso es la segunda circunstancia. Y no tengo que ocultar, no todo fue tan altruista, que yo venía de hacer muchas cosas, ¿no? Pues el Oviedo, fui profesor de una escuela de negocios, participé en muchos consejos y muchas cosas, pero llevaba una temporada, por mor de la crisis, que solo me había dedicado a GAN. Y eso me daba una percepción, no sé si acertada o desacertada, de que no era muy enriquecedor, de que estaba siendo demasiado monolítico, demasiado monocultivo, ¿no? Que había que salir un poco, abrirse y beber de otras fuentes, ¿no? Y pensé también, bueno, pues mira, de paso también veo otras cosas, hablo con otra gente y tal. Bueno, yo creo que la unión de esas diferentes causas me llevan efectivamente a presentarme a la FADE, ganamos aquellas elecciones. Y tuve la suerte de hacer tuvimos un equipo buenísimo, con gente estupenda ahí, con empresarios asturianos estupenda, amigos. Y
y en cuanto a las relaciones de ese grupo y tal, para mí fue una experiencia muy, muy chula, muy chula. Y si te digo la verdad, yo ahí era un presidente que tenía el título, o sea, porque eso éramos creo que 17 o 18 en aquel consejo y currábamos todos par y paso, teníamos la misma responsabilidad todos, la misma representatividad todos. O sea, yo era uno de los 17, además en ese caso de verdad. O sea, no, es verdad que hago de presidente, hago de CEO y soy muy ejecutivo y no es así, pero en aquel caso fue una labor de los 17, nadie se arrugó, todos dimos paso adelante y de verdad yo estoy muy orgulloso de ese equipo y muy orgulloso de lo que se hizo. Muy, muy orgulloso de lo que se hizo. Creo que se hicieron las cosas bien. Y te lo digo con la perspectiva de 2 años o 2 años y medio. Y no se hicieron bien porque las haya hecho yo, ¿no? No, se hizo bien porque aquel equipo las hizo muy bien. Y si yo tengo que tener un mérito es haber delegado en gente tan buena, pues eso, como Jacobo, como Tino, como Álvaro Platero, como Javier de Gijón, etcétera, etcétera, ¿no? Gente muy buena y aquí salió muy bien. Uh-huh. ¿Y por qué crees que hay esa opinión del empresario como siempre el malo de la película, ¿no? ¿Por qué en este país siempre tenemos que ir en contra del que intenta generar riqueza? Cuando digo riqueza, digo que el que arriesga su patrimonio, lógicamente algo tendrá que recibir, ¿no? Porque si no es complicado. Pero ¿qué opinión te merece esto? ¿Crees que es un tema cultural, que nos cuesta, que un tema de formación también, no sé, de tener miedo a ser exigente, coherente, responsable, no sé? Mira, yo creo que para la sociedad, para el entorno para un entorno, no hay mejor invento que el empresario, ¿no? O sea, a mí mañana me dan un país a gestionar de cero y yo me echaría de empresarios. ¿Qué hay que hacer? Llenarlo de empresarios, ¿no? Al final el empresario es un tipo que arriesga su tiempo, arriesga su dinero, arriesga su patrimonio y arriesga su prestigio. Y muchas veces, en muchísimas ocasiones, los tres se pierden, el prestigio, el tiempo y el dinero, en muchísimas, pero lo arriesga y en ese riesgo que asume va generando riqueza, genera empleo, genera impuestos, genera innovación, porque el servicio, el producto que vende es que alguien lo necesita y para necesitarlo tú tienes que innovar y genera, aparte de esa innovación, productos y servicios que la sociedad los necesita porque los consume. Con lo cual no hay invento mejor. Y él se queda, es cierto, con una parte de sus beneficios o con una pequeña parte a cambio del riesgo. A mí me gusta una frase que dice, una vez la dije públicamente y un periódico asturiano me puso a parir, pero a riesgo de que vuelva a suceder lo mismo voy a volver a decirla, ¿no? Yo creo que la posibilidad de perder todo el patrimonio es lo que éticamente te habilita a ganar mucho también si las cosas te van bien. Y esta parte es la que posiblemente se entiende mal. Y es la que a veces castiga la imagen del empresario, ¿no? Pues el que hay una transferencia de riqueza muy alta hacia determinadas personas. Eso es verdad que puede ser uno de los motivos. Otro puede ser, efectivamente, oye, pues igual que no todos los periodistas o profesores o carpinteros, no todos son perfectos, los empresarios no todos somos perfectos y posiblemente tengamos ejemplos que no nos dignifiquen y que castiguen nuestra imagen. Y posiblemente tengamos algo en esto de nuestra cultura ancestral, ¿no? O sea, yo creo que incluso nuestra religión, hay un concepto algo, porque todo el mundo anglosajón, el mundo protestante, ve con mucho mejor ojo al empresario, ¿no? Y ve que en su juego, parte del juego es que si le va bien, va a ganar dinero. Y eso nadie lo entiende como peyorativo. Y posiblemente nuestra cultura, muy condicionada por nuestra religión, eso no sea tan bueno. De hecho, pues mucha gente, o muchos empresarios ocultan su éxito, ¿no? Tienen un perfil muy bajo, porque tienen miedo a esto posiblemente, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que la combinación de esas tres cosas hace que efectivamente, de una forma, a mi modo de ver, muy estúpida, pues tengamos poca valoración de los empresarios, ¿no? Tú imagínate un gobierno, ¿no? Imagínate este gobierno ahora que salimos de la pandemia. Imagínate que mañana en España nacieran como unos champiñones 10.000 empresarios dispuestos a crear 5 Zaras,
8 no sé qué y tal. Bueno, pues joder, ya está, solucionada la crisis. Te van a recuperar todo el dinero que te has gastado vía impuestos, van a generar empleo, no vas a tener paro, te han solucionado los problemas los gobiernos. Entonces, pero no, pero sin embargo este gobierno es antiempresario, ¿no? Y esto es muy difícil de entender. Muy difícil de entender. Bueno, si eres antiempresario, entonces ¿qué vas a seguir pagando el paro, endeudándote? Vas a salir del gobierno, te van a echar, porque va a ser insostenible, ¿no? Pero sin embargo, les gusta ser antiempresarios. Si les gusta ser antiempresarios, entiendo que es porque creen que así ganarán votos, ¿no? Metiéndose con los empresarios. Entonces, difícil de entender. Pero bueno, puede que a mí me falte intelecto para entender esto, ¿no? O seguro que me falta. No, hombre, seguro que no. Yo creo que hay... Sí, yo creo que es un tema muy cultural y sobre todo de formación. Yo creo que hay muchas veces que a la gente joven, a los chavales, a los críos, no se les educa en el esfuerzo, ¿no? Es decir, yo creo que son los que hemos practicado deporte en equipo y hemos pues, sufrido triunfos y sufres derrotas y sufres lesiones y tienes que levantarte y tienes que mejorar. Pero eso se construye con esfuerzo. Si no hay esfuerzo, o sea, si tú ves al señor Rafa Nadal, coño, Rafa Nadal, ¿por qué es un grandísimo deportista? ¿No? Bueno, ahora que está de moda el documental de Michael Jordan, que te puede gustar más Last Dance, te puede gustar más o menos el personaje, todo lo que hago, pero sin duda alguna ese chico, tanto Nadal que en el ámbito individual como Jordan en el colectivo, era un líder de esfuerzo, ¿no? De decir, oye, es que aquí si no nos juntamos no conseguimos ganar porque va a haber otros que lo van a hacer mejor que nosotros. Entonces estás en un mercado en el que debes de competir. Y yo creo que esa parte muchas veces de competición no se entiende bien. No se entiende bien. Pero bueno, tenemos que avanzar en ello, ¿no? Sí, hay que avanzar en ello y posiblemente tengamos que hacer todos una reflexión, ¿no? De por qué no conseguimos algo tan obvio que la sociedad lo reconozca y se vea, ¿no? Hay que reflexionarlo eso, porque no vale de nada decir qué pena, ¿no? Hay que mejorarlo. Pedro, volviendo a GAM y a lo que es el corto plazo, el medio plazo, decías antes que lógicamente es una empresa muy distinta a la del 2008, muy distinta a la que inició su actividad cuando decidiste montarla. El momento que vivimos es muy distinto también en todos los sentidos, no solamente por la pandemia, sino porque hay competidores, como en todos los mercados, porque hay una globalización brutal. Es otra cosa que quizás de esta pandemia también vamos a aprender, ¿no? A tener esas cosas un poco más controladas en nuestro entorno más próximo. Sí. Y entonces, ¿hacia dónde va GAM? ¿Cuál es vuestra visión de negocio? Porque sé que hay alguna cosa por ahí estáis trabajando, que lógicamente no se puede desgranar todo, pero bueno, hay cosas que son líneas estratégicas para vosotros. Mira, nosotros a lo que aspiramos es a ser una compañía que sea capaz de proponerle a nuestros clientes hacer parte de su proceso, el que sea, productivo o lo que sea, añadiéndole valor. Es decir, que nuestros clientes vean que si nos externalizan una parte del proceso, posiblemente muy ligada al mundo de la maquinaria, eso a ellos les genera valor y confianza para delegar plenamente esa parte en una compañía como GAM. Y hacer esto fundamentándonos en la tecnología, en la innovación y en buenas personas. Eso es lo que queremos ser, ¿no? Para conseguir esto, pues lo primero que tienes que lograr es ganar esa confianza. Y eso se gana con el tiempo y con el trabajo y haciendo las cosas bien y siendo muy ético. Y lo segundo, tienes que estar continuamente actualizándote tecnológicamente, digitalizándote, viendo las mejores maneras de hacer todo, los mejores productos, pero también la mejor forma de gestionar todas las áreas de la compañía, ¿no? Y la verdad que eso nos mantiene muy ocupados, pero también nos mantiene muy ilusionados, ¿no? Porque aquí no hay nada que pare. Y en este caminar es verdad que en este buscar o que los clientes nos piden y tal, pues es verdad que últimamente hemos encontrado o nos hemos visto inmersos en dos procesos muy chulos que pueden ser en el corto transformadores para GAN, ¿no? En ámbitos como pues en la última milla de crecimiento muy importante y donde hoy los servicios nos están haciendo de la forma más eficiente posible por mor de su propio crecimiento y tal, y que a lo mejor racionalizando alguna cosa de esas y con la experiencia que tenemos de gestionar máquinas, pues ahí podemos a lo mejor hacer cosas, ¿no?
Y todo eso nos mantiene muy ilusionados y por lo menos a mí personalmente yo creo que hoy tengo la misma ilusión que tenía cuando tenía 20 años, ¿no? Y no en toda mi carrera profesional me ha ocurrido esto, ¿no? Pero yo hoy estoy francamente ilusionado con el proyecto de GAN. Muy bien, Pedro. Oye, y otra cosa también que siempre intento trasladar a todas las personas que están en el podcast de Asturias Power, y que va un poco vinculado también con esa primera pregunta del futuro de Asturias, ¿no? De hacia dónde podemos caminar. Es decir, una idea que yo vengo manejando y hablando de ella, intentando conceptualizarla también no solamente en estas conversaciones, sino en otras conversaciones que tienes de modo privado, ¿no? Que es que va también ligado a esto que hemos hablado de la gente joven y no tan joven, porque eso que tú acabas de decir también ahora de que, coño, con tu trayectoria profesional ahora te sientes motivado porque seguramente tienes unos proyectos que pueden dar futuro a tu compañía y eso motiva, ¿no? Y eso te ayuda pues igual a formarte nuevamente o a entrar en otro ámbito de conocimiento que no tenías o a interesarte pues algo vinculado, yo qué sé, con la inteligencia artificial o con nuevas formas de movilidad, con lo que sea, ¿no? Entonces hay una cosa que yo siempre hablo que es de el turismo del conocimiento para Asturias, ¿no? Es decir, un elemento como el que tenemos aquí, que pudiéramos aglutinar ese talento que tenemos fuera, profesionales que están afuera pero que tienen ganas de difundir ese conocimiento, de aportarlo a la sociedad, igual que tú decías antes, el de devolver algo a la sociedad a través, por ejemplo, en tu caso de la Federación de Empresarios. Pero ¿crees que, por ejemplo, Asturias podría... Tenemos me decías ahora antes de empezar que participaste ayer como jurado en los premios Princesa de Asturias. Es una entidad, lógicamente, con una trayectoria y un respeto internacional y que hace una labor tremenda para nuestra región, porque la ponen en el mapa, entre otras cosas, que a veces eso no se tiene en cuenta, ¿no? El hecho de la repercusión mediática que tiene una entidad como la Fundación. Pero además, es decir, ¿tú crees que podríamos empujar a través de todos esos profesionales un espacio de formación transversal, dinamizador, moderno, que nos ayudara a que tanto esas nuevas generaciones, los más pequeños, como personas que ya son maduras en su ámbito profesional, como puede ser tu caso, o incluso personas todavía más senior que están a punto de jubilarse o ya jubiladas, que incorporaran todo ese conocimiento de una manera real y que eso pudiera afectar a nuestro entorno? Absolutamente sí. O sea, yo creo que, claro, no, yo hablo de Asturias porque es lo que más conozco, no conozco otras regiones, ¿no? Pero yo creo que de determinadas dificultades, pues volvemos, geográficas o de reindustrialización o de crisis que ha pasado esta región, pues siempre de la adversidad sale el talento y sale ese espíritu innovador, ¿no? Y Asturias lo ha tenido. Y hay muchísimos asturianos por el mundo con muchísimo talento y con muchísimo éxito. Eso es lo primero. Lo segundo es que Asturias suena muy bien desde afuera. O sea, es que Asturias pues es una región que ha defendido y ha mantenido perfectamente sus signos de identidad, pero en absoluto excluyendo nada, ni a nadie, ni ninguna bandera ni nada. Nuestra bandera, somos inclusivos. Nuestra gaita, nuestro queso, nuestro no sé qué, convive con todo el mundo y eso desde afuera cae muy bien. Cae muy bien. Y el hecho a lo mejor de ser pequeñitos y... Con lo cual, pues tienes que tienes una buena marca, que tienes muchísimo talento en el exterior y que yo creo que además ese talento, aparte de ser muy alto, es muy generoso. Y estaría dispuesto a generar ese espacio de conocimiento, ¿no? Y darle forma a eso para mí sería algo absolutamente transformador para Asturias y para las nuevas generaciones. Y que pocas cosas más importantes podríamos hacer para las Asturias del futuro que crear ese espacio de experiencia, de conocimiento, de tal unión. Hay que hacerlo bien, hay que darle una buena forma, hay que tener muy claros los objetivos, pero sería maravilloso eso. Muy bien, Pedro, pues oye, simplemente darte las gracias por recibirme hoy en tu casa, que además es la primera vez y también eres el primer participante que desarrolla su actividad
en Asturias, porque todos los anteriores Sí, lo he visto. están desperdigados o bien en Madrid, o bien en Estados Unidos, o bien en Dubái, bueno, en Austria también, en distintos sitios. Y sí es verdad que queremos dar más voz a esta gente, ¿no? A estos profesionales que están aquí, grandes y pequeños, porque lógicamente tan importante es el que factura 300 o 100 que el que factura 3 o el que factura 300.000 y tiene a 3, 4, 5, 6 trabajadores, ¿no? Esto se trata de sumar, ¿no? Entonces, no, Por supuesto. simplemente darte las gracias por tu tiempo y oye, que ahora que ya no nos tenemos que ver en persona, ya nos hemos visto y simplemente muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a ti, Luisma. Y enhorabuena de verdad por este proyecto, por la ilusión con la que lo haces, por la capacidad que tienes de traer a gente, salvo en mi caso, de muy interesantes. Bueno. Pero verdad, me gusta mucho tu proyecto de Asturias Power y tus podcasts, los que he visto 4 ya, pero veré los otros, creo que llevas 8, ¿no? ¿Así o 9? Sí. Pues veré los otros 4 en los próximos días. Me han gustado mucho, mucho, mucho. Enhorabuena, porque además son cosas muy interesantes de las que necesitamos y a mí me gusta mucho tu proyecto. Enhorabuena, de verdad, y muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Espero que os haya gustado este episodio con Pedro Luis Fernández, un empresario de cuna que llenaría de empresarios su país y con el que la conversación es amena. No lo hemos contado, pero a veces me sumo a su equipo de amigos a jugar algún partido en la Fresneda y no le gusta nada perder. Lleva esa competitividad en la sangre. ¿Así? Sí. Ya sabéis. Nos vemos en el camino. Y si os gusta este episodio, acordaros de recomendar, dar una opinión o suscribiros a nuestros perfiles en las distintas redes de podcasting. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e iVoox. Os lo agradeceremos.